don David. Jaime, te ofrezco una muy sincera disculpa al aire, en vivo, te soy completamente honesto. No esperábamos que se extendiera tanto este enlace, pero había mucho que plantear, mucho que clarificar, y pues bueno, también te diría yo a ti, ni te asustes, ni te tomes muy a pecho las críticas cuando vienen de trolls y de bots, ¿no? Cuando son de trolls y de bots, sin nombre y apellido, sin rostro, pues no vale nada, son de cobardes. Bueno, algunos de ellos sí, se quitan el calzón apestoso que tenían como máscara, ¿no? Y dicen que ya están dando su nombre, pero quién sabe si ese sea su nombre, ¿no? Esa es la realidad, nunca los conocimos. Te saludo con mucho gusto, querido Jaime. Querido Toño, ¿cómo estás? Fíjate que la verdad es que cuando uno escucha a Vicente no es pérdida de tiempo, porque lo que está haciendo Vicente Serrano al mostrarnos esta mañana su tripié, sus crocs, cómo anda el desayuno para campeones que se toma, lo que está haciendo literalmente es la crónica de una cobertura presidencial en tiempos de López Obrador. Y es que antes, querido Toño, y a mí me consta porque yo siempre cuando acudía en respaldo de las coberturas presidenciales, me tocaba ver cómo llegaban los periodistas que cubrían la fuente presidencial trasladados a todos los puntos en vehículos alquilados por el Estado Mayor Presidencial, cómo los trasladaban y bueno, llegaban la avanzada, colocaban la sala de prensa donde disponían de todo y una vez que llegaban los periodistas que cubrían la gira presidencial, ¿sabes qué hacían? Se iban de shopping, se iban de shopping. Durante todo el día gastaban sus dolaritos, no andaban correteando como hace Vicente de arriba para abajo, preocupado porque no falta un ángulo de cobertura o el otro. No, no, no. Andaban de shopping comprando en los grandes almacenes y después de que ya hacían sus compras, regresaban y se metían, se refundían en la sala de prensa para leer el comunicado que ya les había elaborado Presidencia y se dedicaban solamente a transmitir la información que ya le había despepitado Presidencia. Así es que hacer una cobertura presidencial en épocas de Andrés Manuel López Obrador es una cosa muy distinta, con un enorme grado de dificultad. Ya no tienes el respaldo del Estado Mayor Presidencial, de la oficina de prensa del presidente, no, te tienes que rascar con tus propias uñas, como hemos visto que está haciendo Vicente. De tal suerte que las críticas que le han llovido a Chente no solamente son injustas, sino que prácticamente no tienen conocimiento de causa de cuál es la gran diferencia que marca estas coberturas. Así es que solamente quería comentar eso por adelantado. Y ahora sí, vamos a darle, si te parece, querido Antonio, en estos momentos, hoy miércoles por la mañana, la Oficina de Estadísticas de Estados Unidos ha dado a conocer que el índice inflacionario ha escalado hasta el 9.1%, un índice inflacionario sin precedentes en los últimos 40 años, un índice inflacionario que tiene realmente muy preocupado a la Casa Blanca. Y en este contexto se da este encuentro en el Instituto Cultural de México, que ya por cierto ya arrancó, ya está el presidente ahí mismo en el Instituto Cultural de México, con los principales hombres de negocios de México, entre ellos el señor Carlos Slim, los representantes de la Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios. El presidente López Obrador ha llegado acompañado, como siempre, de Marcelo Ebrard, la Secretaría de Energía, Rocío Nale. ¿Te acuerdas ayer que decían que el Universal, que López Obrador le iba a entregar la cabeza de Rocío Nale a Joe Biden? Pues no, Rocío Nale sigue vivita y coleando y está acudiendo precisamente en este encuentro en el Instituto Nacional de México. Y por cierto, es un edificio precioso, Toño. El Instituto Cultural de México es un instituto precioso, precioso. Tiene unos murales. Es una vieja casona de 3 pisos más o menos, y cuando uno lo recorre por sus escaleras,
se ven los murales de artistas mexicanos. Es un edificio espléndido, espléndido. Y entonces va a haber un encuentro en el que justamente esta noticia, el tema de la inflación en Estados Unidos y la manera en que está impactando en Estados Unidos, en México, seguramente va a ser tema de conversación. Lo mismo que los compromisos alcanzados ayer en la Casa Blanca por el presidente Biden y el presidente de México, de cómo reactivar las cadenas de suministro y producción, que ese es el quebradero de cabeza. Es evidente también que uno de los temas que tienen que abordarse es el tema de la presión que está sufriendo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que necesitaría apuntalar las tasas de interés, porque de otra manera no ven cómo la manera de sortear esta crisis, pero si se ponen una vez más al alza las tasas de interés del Departamento del Tesoro, la presión que ya tienen, por ejemplo, la gente que debe una hipoteca, la gente que incluso los alquileres de los apartamentos y casas están por las nubes. Realmente la situación es muy complicada. El aumento en el precio de la gasolina se ha disparado entre un 40 y un 60%. Fíjate, entre un 40 y un 60% a nivel nacional en Estados Unidos. De ahí la importancia, desde mi punto de vista, el ofrecimiento muy generoso del presidente de México de ofrecerles a la gente que vive en la frontera desde del lado estadounidense, de que puedan cruzar la frontera para llenar sus depósitos de gasolina. Así es que esta mañana se ha visto sacudida por esta noticia de un aumento sin precedentes en los últimos 40 años del índice inflacionario, y estoy seguro que va a pesar mucho, estará presente en estas conversaciones que dirige el presidente. Fíjate que sí tuve la oportunidad en un momento de conocer el Centro Cultural Mexicano en Washington, D.C. La realidad es que en esto del índice inflacionario, pues tengo que decirlo y con todas sus letras, no es defensa a Biden, por supuesto, ¿no? Pero para nada, hemos sido aquí siempre muy, muy críticos del presidente Biden, pero creo que responde a muchos factores, querido Jaime, la verdad, en mi opinión, ¿no? Responde en efecto a la pandemia, a la crisis por la guerra, que hasta cierto punto, pues sí, también es generado por los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un momento difícil y ese es un tema que tendría que estar siendo tratado precisamente por los medios de comunicación tradicionales. De hecho, le pido a don David que nos grabe, porque como bien ayer mencionabas en tus redes sociales, nadie acá en los Estados Unidos llevó la visita del presidente López Obrador, bueno, casi nadie, ¿no? A la Casa Blanca, las fuertes declaraciones que hizo. Lo analizábamos ayer con varios compañeros y fue a lo mejor por desidia, por racismo o bien por agenda, que pues tuvieron esta decisión de no cubrirlo. Hoy, con esto que nos planteas de un índice inflacionario, el más alto en más de 40 años, uno que pasa de los 9 puntos, y la reunión que mientras se da a conocer este dato, tiene lugar ahí, en el Centro Cultural Mexicano en Washington, D.C., entre el presidente López Obrador, el presidente Biden y empresarios de ambos países, pues creo que sería nota de 8 columnas, ¿no? Creo que sería para que estuviera el New York Times diciendo, bueno, a lo mejor van a estar analizando algún tiempo. Bueno, vamos, sería como para que el Washington Post y el New York Times al menos mandaran a un corresponsal a ver pues, de qué hablaron o qué se trató en esa reunión, o cómo ves, querido Jaime. No, y fíjate que yo la experiencia que tengo, por la experiencia que tengo digamos, de los hábitos de cobertura, por llamarlo así, del Washington Post y del New York Times desde hace mucho tiempo. Mira, te pongo un ejemplo. Ayer, como tú bien dices, ni el Washington Post ni el New York Times estuvieron presentes para dar cobertura, para dar seguimiento a esta visita. Pero, curiosamente, hace unos momentos, tú sabes que acaba de llegar el presidente Biden a Tel Aviv para iniciar una gira de trabajo a Israel. Se está entrevistando ahora mismo con los representantes del gobierno de Israel y más tarde irá para entrevistarse con la gente de la Autoridad Nacional Palestina, los territorios ocupados de Cisjordania. Pero lo interesante del caso
es que el discurso pronunciado por Biden desde el aeropuerto, nada más llegar, tocar piso, tocar tierra, fue transmitido en directo por las principales cadenas de Estados Unidos. Y en ese discurso, Joe Biden habló de la estrecha amistad que Estados Unidos tiene con Israel. Recordó que él fue uno de los primeros políticos estadounidenses en estrechar la mano de Golda Meir en 1973. Tú sabes que las relaciones entre Estados Unidos e Israel se formalizaron en 1974. Y él presumía esta mañana de que incluso un año antes de que se produjera esto, él ya estaba ahí en Israel para mostrarse a sí mismo como un aliado incondicional de Israel. Esto que te estoy diciendo ha sido cubierto por todos los medios de Estados Unidos, por el New York Times, por el Washington Post, por las cadenas. Y esto te da una idea de cuáles son las prioridades o cuál es la lógica de cobertura de los medios de comunicación en Estados Unidos. Yo desde ayer he dicho que desafortunadamente medios como The New York Times y Washington Post vienen arrastrando desde hace mucho tiempo lo que yo llamo un punto ciego. No les importa América Latina, no les importa México, salvo que se produzcan matazones, accidentes de migrantes, atentados contra políticos, violencia de los carteles, porque cubrir las relaciones políticas entre México y Estados Unidos es poco sexy, es poco sexy. Pero esto es un pecado de arrogancia de los grandes medios que también se extiende a medios de Europa. Entonces, ¿qué te dice esto? Te dice y te habla sencillamente del tremendo desconocimiento que tienen estos medios de la realidad de México en particular y América Latina en general. Y por eso, luego vemos que el New York Times y el Washington Post se hacen eco de historias, de opiniones que no tienen nada que ver con la realidad política de México. En muchos sentidos, medios, los más importantes medios, se han convertido en artífices de esta narrativa que nos ve como una nación de migrantes, de narcotraficantes, que luego, después de que nos presentan así, nos estigmatizan. Esta satanización es utilizada por políticos del Partido Republicano y luego es consagrada aún más en Hollywood, donde hacen películas de todo esto. Entonces, a mí, francamente, no me sorprende. Ahora, lo que sí me sorprende, es que gente que es inteligente, que son periodistas, que son cosmopolitas, que han viajado o han sido, conocen Estados Unidos, le den demasiada importancia a esta falta de cobertura de este tipo de reuniones que son vitales para la seguridad estratégica de Estados Unidos y México. El que no lo publique el New York Times, el que no lo publique The Washington Post, ¿tú crees que le va a importar a nuestros migrantes? A nuestros migrantes les importa un carajo que lo publique el New York Times, el Washington Post. ¿Por qué? Porque nuestra gente ya entendió esto, ya entendió que ellos viven en las sombras y que no son importantes para los grandes medios. Pero he ahí el gran valor de coberturas como la de Sin Censura y otros medios independientes que se han percatado de este déficit de cobertura. Y Sin Censura no está mirando al New York Times para si acaso saber si ha hecho una buena cobertura el New York Times. No. Están haciendo una cobertura que en conciencia saben que es importante para nuestra gente. Yo creo que hay que aprender a descolonizar la cabecita y entender que el hecho de que el New York Times y el Washington Post no cobran estas historias no significa que no sea importante. Claro que es importante. Imagínate el impacto que ha tenido este encuentro de López Obrador y Joe Biden en la vida cotidiana de millones, porque, y si quieres luego lo analizamos, los términos del comunicado que se dio a conocer esconde muchísimas cosas. Hay que hacer una lectura detallada entre líneas de lo que se quiso decir y no se quiso decir, para justamente evitar mayor aspaviento precisamente entre republicanos y demócratas. Un último punto, querido Antonio. Si te fijas tú en el día después de esta cobertura en los medios de comunicación en México, la verdad es que medios como Reforma y El Universal no han defraudado. El Reforma, por ejemplo, hoy se
se enfoca en la corrección que le hizo, la supuesta corrección que le hizo Biden al presidente López Obrador cuando hablaba de China, y no es que lo haya corregido, no es, y aquí es importante, es que hay que hilar muy fino para entender por qué el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respingó ayer a la hora que le dijo el presidente que China se había convertido en la fábrica del mundo, y le dijo el presidente Biden, no, nosotros producimos más que China. Hay que entender qué hay detrás de este respingo presidencial. Tú sabes, Toño, que Estados Unidos en estos momentos está muy preocupado, repito, muy preocupado por la influencia de China en México y el resto del hemisferio. Por eso el presidente de Estados Unidos respingó y dijo, no, 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 Estados Unidos produce más. En traducción, no, 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 ustedes no vean a China como el eterno suministro para sus necesidades, porque en Estados Unidos tenemos más. Esa fue la razón del respingo presidencial. Y por otro lado, también se hacen eco, lo llaman ellos lo que fue la campaña de Morena orquestada en Washington a favor de Claudia Sheinbaum. Dice que Morena se organizó para llevar a gente desde Nueva York a Washington para lanzarles vivas al presidente y cantar Claudia Sheinbaum, presidente, y a su vez rechazar a la figura de Marcelo Ebrard. Pues bien, no es que Morena se haya organizado para favorecer a Claudia y rechazar a Marcelo Ebrard, no. Lo que ocurre es que con Marcelo Ebrard, la comunidad migrante en particular tiene cuentas pendientes y tiene que ver con los encuentros y desencuentros que el canciller ha tenido con miembros de la comunidad migrante, porque le critican a Marcelo Ebrard, sobre todo de la pasada reunión que se produjo en Los Ángeles, de solamente convocar a organizaciones que tenían vínculos con el PRI y el PAN y dejar a un lado a la gente que pertenece a Morena. Ese ha sido el gran reclamo, además de las quejas que hay contra los servicios consulares. No tiene nada que ver con que hay una preferencia o una instrucción dada desde Morena para que fueran a apoyar exclusivamente a Claudia Sheinbaum, porque hay que reconocer, hay simpatizantes para ambas partes, pero lo que pasa es que Marcelo Ebrard tiene cuentas pendientes como la comunidad migrante. Y finalmente, la cereza en el pastel ha sido la columna de Reforma quejándose de que la Casa Blanca no haya tratado también al presidente como sí lo hicieron con el expresidente Felipe Calderón. Dice Reforma que a diferencia de Felipe Calderón, en la que hubo, sabes, himnos, estuvieron los marines en la ceremonia de recepción, hubo cena de gala, entonces al presidente López Obrador, pues no hubo nada de eso, ¿no? Lo que se le olvida a Reforma es que la visita de ayer de Andrés Manuel López Obrador no fue una visita de Estado, fue una visita de trabajo. Las visitas de Estado son, efectivamente, incluyen esta pompa y circunstancia, que son cenas, ceremonias, recibimientos, discursos. Eso fue lo que ocurrió en 2010 con Felipe Calderón. Entonces, la gente, yo no sé si se hace tonta o no sabe. Y luego Carlitos Loré de Mola, el Carlitos Loré de Mola también se sumó a esta tesis y escribe en su columna del encuentro chiquititito entre Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden. En fin, como te podrás dar cuenta, hay una mezquindad. Estos encuentros, y sobre todo en la prensa, en el Universal y en Reforma, resumen una mezquindad realmente, pero bueno, ya nos tienen acostumbrado a esto los medios mexicanos y espero no haberme extendido demasiado, querido Toño. No, es un análisis de medios que tenemos que hacer, por eso lo dejamos completo. Voy a poner aparte, vamos a poner aparte en uno de nuestros clips, querido Jaime, el comentario que haces acerca del presidente Biden respingando precisamente sobre lo de China. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pues fue como si tu cuate te exhibe en lo que estás fallando y en lo que no quieres, en lo que no quieres quedar mal, ¿no? Y pues quedaste medio mal, por eso es que tuvo que respingar un poquitito. Pero le quiero pedir a don David que nos grabe para abundar un poco más en lo que planteaba sobre Marcelo Ebrard. Fíjate, ayer por cuestiones de tiempo
ya no pudimos ampliar un poco más la información que nos traía Alina Duarte. Alina Duarte nos comparte este video que te voy a poner a continuación, en el que en efecto pues hay una especie de protesta en contra de Marcelo Ebrard. Tú hace unos momentos nos planteas que no es que se trate de gente de Claudia Sheinbaum atacando a Ebrard con vías hacia la elección presidencial, sino que pues en efecto hay una deuda pendiente muy fuerte y muy gruesa de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Gobierno de México, para decirlo así, con los paisanos acá en los Estados Unidos. Nosotros que somos los que, pues ellos constantemente llaman, son los héroes vivientes que mandan las remesas. Y hay que decirlo con todas sus letras. Esto sí fue lo que ocurrió. Vamos a ver estas imágenes y lo platicamos en unos momentos más. Que los consulados no pueden mejorar. ¿Qué pasa con el consulado? Los consulados no pueden mejorar. Pues ahí lo tienes tú. De hecho, me gustaría unir a la plática en esto a Vicente Serrano, que me parece está conectado, pero tú tienes muchos datos sobre esto. Déjame primero saludar rápidamente a Vicente para que te salude a ti. Vicente, te vemos y te escuchamos. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Ya estamos aquí a un lado del Centro Cultural Mexicano en Washington, D.C., en donde se encuentra llevándose a cabo el desayuno con los empresarios que ya les había comentado. Se ha llamado a una conferencia de prensa por parte del Consejo Empresarial, de este grupo de empresarios de México que se reúne con empresarios de Estados Unidos que reciben precisamente estas propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que seguramente analizarán el comunicado conjunto de ambos mandatarios que se dio a conocer anoche. Y aquí también hay decenas de mexicanos, déjenme mostrarles, familias como este señor. Déjenme preguntarle, señor, ¿cuál es su nombre? Osmin. ¿Osmin qué? Rosales. Oiga, don Osmin, ¿y qué espera? ¿Ver al presidente? ¿Trajo a su hijo? Hijo, sí. Tal la intención está de verlos, de ver al presidente, saludarlo. ¿De qué parte es usted? No, yo soy salvadoreño, mi esposa es mexicana. Parece que usted se disculpa al decir que es salvadoreño. Dígalo orgullosamente. Arriba El Salvador también. Somero, por eso. Somos lo mismo, la misma sangre. Llevamos todo y estamos unidos de todas maneras. Su esposa es mexicana. Ella es mexicana. ¿Qué se siente por parte de un salvadoreño ver que un presidente de México habla de transformar también Centroamérica, de pedir apoyo para Centroamérica y lo mismo pide visas para mexicanos que para centroamericanos, don Osmin? Eso es un orgullo, es una felicidad porque significa que él está con todo, no simplemente está para México, está para todos. Al igual que nuestro presidente Bukele, él está, parece que con él tienen muchas gestiones buenas de mejorar digamos, el estado en que estamos nosotros, la situación que se vive en nuestro país, y está ayudando mucho el presidente López Obrador. Yo le agradezco. ¿Qué le agradece? Todo lo que están haciendo junto con nuestro presidente. Oiga, don Osmin, a ver, ¿hace cuánto tiempo se vino a Estados Unidos? Oh, yo tengo aquí para 31 años, 32 años ya casi. 32 años. Sí, ya tiempos. ¿Y qué ha hecho en estos 32 años? De todo, yo creo. Todo trabajo y divertirnos cuando hay tiempo de divertirnos. ¿Pero a qué se ha dedicado en su chamba? Mi trabajo es pintura, pintando casas. Honesta, decentemente, ahora con su familia, don Osmin. Lo máximo. Oiga, don Osmin, déjeme tocar un tema que a veces es escabroso para los que le sabemos a este tema de vivir y trabajar en Estados Unidos. A veces hay, no me va a dejar mentir, una rivalidad entre hermanos centroamericanos, mexicanos, sudamericanos. Incluso socialmente, creo que el presidente está transformando las opiniones, las cosas entre nosotros, ¿no? De terminar con aquello, ¿de dónde eres? ¿Del Salvador? Pues no te quiero. ¿O de dónde eres? Los de centroamericanos. De México, pues hay una rivalidad. El presidente creo que nos está demostrando que más allá hay que apostarle, más allá de las competencias por el trabajo, hay que apostarle a ser hermanos, ¿no?
Eso es lo que yo les comentaba, ¿no? Que me siento orgulloso del presidente, porque lo que él está haciendo es uniéndonos más, porque somos la misma raza, llevamos el mismo color, el mismo idioma, y para mí pues no deberían de haber fronteras. Eso es lo que... Arriba El Salvador, se lo digo de corazón porque tengo amigos muy queridos salvadoreños, y arriba México. Gracias, igual, arriba México, El Salvador también. Gracias, don Osmin. Bien, gracias. Es algo que poco se ha hablado, pero de eso sabe muy bien también mi querido Toño, el gran Jaime Hernández. Esa competencia siempre que creo que se está transformando en otra narrativa, estamos en el mismo barco, porque el presidente ha demostrado que lo mismo habla por los mexicanos, que en esto de ir a la raíz del fenómeno migratorio también habla por los centroamericanos. Y de hecho una de sus exigencias más fuertes ha sido que cumpla Estados Unidos con la inversión de miles de millones de dólares que se comprometió en tiempos de Trump, y que de lo que no se ha aportado un solo centavo para nuestros hermanos países de Centroamérica, querido Toño. Así es, Vicente, me da mucho gusto ver a este señor que pues dice lo que siempre decimos aquí en Sin Censura, cómo es que incluso del otro lado del charco, italianos y griegos siempre utilizan la misma frase: una facha, una raza, una cara, una raza. Nosotros somos lo mismo con Centroamérica, ahí lo está diciendo este señor, somos una cara, una raza, somos lo mismo, concuerdo absolutamente con él, somos la misma sangre, y estamos todos juntos en esta búsqueda por sociedades más justas, más democráticas, por decir algún día, mire, ¿sabe qué? El señor Osmino se vino acá a los Estados Unidos porque tenía el sueño de tener un negocio de electricidad, como él menciona, ¿no? Aquí en los Estados Unidos, y ese fue su sueño, pero lo hizo por placer, porque lo quiso hacer, no porque se vio obligado a hacerlo debido a la violencia, a la desigualdad, a las problemáticas que enfrentaba en su país, o nosotros como mexicanos que nos enfrentamos precisamente a ese tipo de situaciones. ¿Quieres tomar las riendas de este programa, Vicente? ¿Quieres que continuemos contigo? Cuéntanos qué es lo que quieres hacer en cuanto a la transmisión de hoy para estar allá afuera del Centro Cultural Mexicano, querido Vicente. Si te parece, Toño, vamos a hacer un ping-pong informativo, porque nos estamos moviendo tanto por instrucciones del servicio secreto, por el momento en el que salgan los empresarios. Estamos de lado al Centro Cultural Mexicano. Si te parece, te pido que seas tú el hilo conductor de esta cobertura, por la movilidad y la flexibilidad que necesitamos para estar cruzando esta calle, esta avenida. Ya nos pegaron un regañadón marca servicio secreto hace rato al querido Armando Fernández y a tu servidor. Y bueno, es más, antes de regresar los micrófonos para que me permitas pasar la calle, mi querido Toño, y transmitir desde el frente del Centro Cultural Mexicano, ven, mi querido Armando. Aquí está nuestro gran productor de campo, Armando Fernández. Armando, ayer te tocó hasta por ahí que saludaras al presidente y que te respondiera por ahí algunas cosas, más allá de que bromeamos de que eres nuestro productor de campo, que sí eres nuestro productor de campo aquí en Washington, pues tú eres un mexicano comprometido con la transformación, con la 4T, y me imagino que ha de ser una montaña rusa de emociones estar en estos eventos, estar grabando para nosotros, porque has compartido algunos videos. De hecho, el himno nacional que se canta frente al monumento de Martin Luther King Jr., tú nos envías ese video, y hay otros varios videos que nos has enviado. ¿Qué sentimiento te deja? Ayer estabas empapado por la lluvia, estabas cansado, y ahí estabas al pie del cañón, no solamente por Sin Censuras. Estoy claro de que también estabas ahí por tus convicciones, por tu amor a México. Claro, yo sé que estabas tú muy ocupado allá en la Casa Blanca. Yo sabía que me siento parte de toda esta gente que son mis paisanos. Ayer compartía con varios las historias de ellos con la mía, y digo, son similares, diferentes, pero similares.
Y así como la señora que lloró ayer, antier, tú le preguntabas que por qué lloraba, qué sentía el sentimiento. Es algo que pues, queda grabado. Y tuve la fortuna de estar frente de él y decirle de dónde venía, y él se recordó, porque donde yo vengo se están haciendo los carros del Tren Maya. Entonces... De hecho, déjame pedirle al equipo de producción que nos ponga ese video que para ti ha de ser muy significativo, claro, y que vas a guardar siempre en tu teléfono. Vamos a ver y escuchar, compañeros, este video en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya va de salida del monumento a Martin Luther King Jr. después de un emotivo discurso muy cercano al pueblo, y ahí es donde lo aborda el querido productor de campo de Sin Censura, Armando Fernández. Vamos a ver y escuchar, si me permite, Ceci. Chaparra, que venga acá para que veas si le puedes ayudar. Ya lo saludó. Una firmita, una firma. We got two over there already with Park Police. Okay. We got two. I understand what you're doing, but you gotta keep moving. Come on. You might get them. Presidente. Desde Guerrero, presidente. Desde Ciudad Sagún, Hidalgo. Los trenes. Están haciendo los trenes. Allá estamos haciendo los trenes. Una foto. Despacio. Vamos otra vez, vamos. No se me va a voltear una foto, presidente. López Obrador. Otra sección más. Es un honor luchar con usted, señor presidente. Es una lucha constante. Es un gigante usted, presidente. Lo mejor que le ha pasado a México. Y al mundo también. A México y al mundo, un líder. ¿Qué siente estar en la memoria? Te muestra tu video, mi querido Armando, la cercanía del presidente con la gente y de este pueblo que lo respalda y que está en todo, ¿no? Cuando tú le mencionas tu terruño, rápido se le prende el foco y dice, ahí estamos haciendo los vagones, el Tren Maya. Sí, es algo que la gente ayer estaba tan emocionada y corría, y aunque la seguridad nos quería detener, pero la gente se brincó algunas vallas y se rompieron los protocolos. Cuando él cantó el himno nacional, yo lo vi como está emocionado porque él también se contagió de la gente que empezó a cantar el himno nacional. A ver, él no empezó a cantar el himno nacional, fue la gente la que empezó a cantar el himno nacional. A cantar el himno nacional cuando él terminó, y entonces él se volteó, se puso frente y con el respeto que se merece empezó a cantar. Yo lo vi como que se le quisieron rodar las lágrimas. A ver, vamos a ver y escuchar este video. Lo tenemos también, Ceci, cuando el presidente también lo toma con mucha solemnidad, en posición de firmes, empieza a cantar el himno nacional. Ceci, mientras lo preparas, ¿qué me decías, Armando? Al final la gente gritó México y él, como su costumbre, 3 veces México, 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 y se fue muy emocionado y con una emoción que yo le vi en su rostro, y la gente pues se desbordó por él. Por eso le digo que la cobertura es diferente en medios independientes y alternativos, porque no va a escuchar estas opiniones, estas declaraciones a ras de suelo. Ojalá que los corresponsales de medios corporativos también hablen con la gente, porque más allá de las cifras, más allá de las declaraciones, que son estruendosas, algunas como la de Joe Biden sobre las fake news y los encabezados que no van de la mano con la realidad de la relación que existe entre ambos presidentes, pues las declaraciones más importantes son las de la gente de a pie, las de estos mexicanos y mexicanas que tienen nombre y apellido,
y que en conjunto son los que sostienen también la economía de nuestro país. Vamos a ver y escuchar, si nos permites, mi querida Ceci. Pues ahí está el momento solemne del que le hablaba cuando ayer se canta el himno nacional frente al monumento de Martin Luther King Jr. Hemos visto salir una de las camionetas con invitados a este desayuno empresarial con el presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en el Centro Cultural Mexicano. Mi querido Toño, voy contigo para poder cruzar la calle y tener una visión más amplia de quién entra y quién sale a este Centro Cultural Mexicano. Me parece perfecto. Vicente, ¿qué te parece si tienes tiempo de un comentario extra? Creo que ya perdimos a Vicente por ahí. Bueno, mire, Vicente está en el traslado, está en el trajín, en el aquí para allá. ¿Ya lo tenemos de vuelta? Bueno, estamos perdiendo la comunicación de vez en cuando. Esto es lo que ocurre cuando estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo desde los lugares y produciendo en tiempo y forma como lo hace el queridísimo Armando Fernández ahí en Washington, D.C. Déjame una vez más ofrecerte disculpas a ti, Jaime, y por supuesto también a nuestro querido Manuel Ibarra, que está en la línea también. Pero estábamos en un tema que me parece también importante, en el que quiero abundar, que ha quedado pendiente, y le pido a don David que nos grabe. Ayer le decía, quedó pendiente este tema debido a este tipo de coberturas que le hemos estado dando aquí en Sin Censura. Un tema que se tiene que abordar para que quede claro que no puede haber ni filias ni fobias, y que tiene que, sí, en efecto, en el discurso, pues el comentario ser hasta cierto punto más claro, por no decir objetivo, porque todo es subjetivo. Comentarios claros, no decir estamos con uno o con otro, sino simple y sencillamente señalar la situación. Hace unos momentos, nuestro queridísimo Jaime Hernández nos planteaba cómo es que, pues en efecto, se dice que hubo gente de Claudia Sheinbaum que llevaron a este evento, a esta visita del presidente López Obrador a la Casa Blanca para oponerse a Marcelo Ebrard. Y si usted me lo pregunta, pues eso a mí me suena a declaración de Pedro Ferriz y Jar, así de sencillo. Ayer nos reportaba la queridísima corresponsal de Sin Censura, Alina Duarte, que en efecto hubo un grupo de mexicanos que cuestionaron con algunos cánticos, con algunas protestas, al canciller Marcelo Ebrard. Esto fue lo que dijeron ese grupo de mexicanos ayer, durante la visita del presidente López Obrador a la Casa Blanca. Que los consulados no pueden mejorar. Ebrard. ¿Qué pasa con Ebrard? Los consulados no pueden mejorar. Bueno, ahí lo tiene usted. Y nos lo reportaba desde ayer. También nos decía la queridísima Alina Duarte que pues no se puede seguir utilizando como moneda de cambio al paisano migrante de ninguna forma. Hace unos momentos nos clarificaba Jaime Hernández que pues en la realidad no se puede considerar que se trate en todo caso de gente de Sheinbaum atacando a la gente de Ebrard. Y me gustaría muchísimo que abundáramos en esto.
Me gustaría que abundáramos en esto porque en efecto sí tengo que decirlo con todas sus letras, sin que suene a que yo esté con Sheinbaum, a quien constantemente cuestiono aquí en Sin Censura, usted lo sabe perfectamente, sin que quede como que le estoy apapachando en esto. Sí quiero decir que hay una deuda pendiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Gobierno de México muchas veces con los paisanos aquí en los Estados Unidos. Hay muchas todavía irregularidades en los consulados y hay muchas cosas que atender. Recientemente hubo también una serie de protestas allí en Los Ángeles en contra de precisamente el canciller Marcelo Ebrard. Por eso es que yo aquí tengo que hacer esta pregunta con mucho respeto para los que protestan, con mucho respeto para usted que nos ve y que nos escucha, con mucho respeto para Ebrard, para Sheinbaum, si usted lo quiere ver así. ¿Son, Jaime, estas protestas legítimas de verdaderos inmigrantes que están preocupados por el bien de sus familias y porque no les hacen caso en los consulados? ¿O son situaciones politiqueras? No. Mira, yo creo que es importante muchas veces, y esto es un problema que tiene que ver con la lógica de cobertura de los medios convencionales. Mira, hay siempre cosas que ocurren tras bambalinas, hay cosas de las que uno no se entera, bueno, los periodistas y los medios no se enteran, pero por fortuna nosotros tenemos una gran comunicación con líderes de la comunidad migrante, tocamos base continuamente con ellos, platicamos con ellos, y por eso nosotros estamos seguros de que lo que ocurrió ayer en Washington no obedece a un intento por atacar a Marcelo Ebrard de parte de Claudia Sheinbaum. Mira, para que veas la línea del tiempo, te la voy a dejar muy clarita para que se entienda qué es lo que ocurrió ayer. Cuando fue Marcelo Ebrard a la Cumbre de las Américas, porque el presidente decidió no acudir, se comprometió a reunirse con representantes de las comunidades migrantes. El consulado en el consulado en Los Ángeles había organizado un encuentro con Ebrard porque el consulado sabe quiénes son los líderes que representan a las distintas organizaciones, pero específicamente a la gente de Morena, que ha apoyado al presidente desde el principio. ¿Te acuerdas que la primera visita que hizo López Obrador fue a Los Ángeles, cuando presentó aquel libro de Escucha a Trump? Bueno, la gente de Morena le respaldó, le dio cobertura, el presidente se benefició de esta red de apoyo de los migrantes en California. Bueno, cuando va Marcelo Ebrard, y a pesar de que el consulado en Los Ángeles había hecho los arreglos para esta reunión, la gente de Marcelo Ebrard decide de motu propio organizar ellos mismos y contacta a líderes vinculados al PRI y al PAN. Este fue un tremendo error del equipo de Marcelo Ebrard, porque no confió en la organización que había hecho el consulado y decidió reunirse con la gente que está vinculada a organizaciones como las Casas de Zacatecas, todos que están vinculados al PRI y al PAN. Por eso el malestar cuando llega Marcelo, que además llegó más temprano, más tarde, mucha gente que estaba ya preparada a tener un diálogo, se vio que además el canciller hizo un encuentro, una aparición y se fue, y por eso la gente se cabrió con justa razón, porque le iban a exponer no solamente el tema de que querían tener un encuentro no solamente con él, sino con el presidente, sino también quejarse del mal servicio que todavía subsiste en algunos consulados y el favoritismo en la designación de cargos que todavía hay en algunos consulados. Por ejemplo, en Nueva York. En Nueva York todavía hay cargos, funcionarios y funcionarias que no son diplomáticos de carrera, que son hijas de o hijos de, no voy a dar nombres, pero la gente las organizaciones migrantes saben a quién me refiero. Bueno, con eso en mente, la gente se quedó cabreada por una mala comunicación de relaciones exteriores con ellos. Bueno, ayer que fueron, porque mucha de esta gente que quería ver al presidente habían hecho 6 intentos para entrevistarse con el presidente. Viajaron desde distintos puntos del país y en el acto las imágenes que vimos del presidente en el monumento de, ¿cómo se llama? Martin Luther King. Esta misma gente que los había dejado plantado Marcelo Ebrard, finalmente se pudieron entrevistar con el presidente. Ayer por la noche me comunicaron que ya se habían comunicado hasta el 7º intento de encontrar al presidente.
se entrevistaron con el presidente, ahí entre el servicio secreto, le transmitieron los puntos que quieren tratar con él, le pidieron una cita más formal, pero ya por lo menos se tranquilizó, bajó la presión. Entonces, aquí te das cuenta, y el presidente lo ha reconocido, es muy difícil realmente encontrar una sola representación que represente a millones de migrantes en Estados Unidos, porque son muchas las organizaciones. Entonces, la gente, por ejemplo, que es quizá una de las más históricas, la de California, había estado presionando hasta que finalmente ayer tuvieron que ir a la casa del presidente en el monumento de Martin Luther King porque primero se habían reunido con el embajador Esteban Moctezuma, y el embajador los escuchó, pero no les dio ninguna garantía de que se iban a reunir con el presidente. Por eso se trasladaron aquí a este evento donde vemos al presidente, y es ahí que el presidente conversa con ellos y los tranquiliza. Entonces, te das cuenta que todo esto no tiene que ver, lo que te estoy narrando, no tienen que ver nada con un acto, un presunto acto en que gente de Morena habría organizado un grupo de gentes para atacar a Marcelo Ebrard y favorecer a Claudia Sheinbaum. No tiene nada que ver eso, que hoy consigna el periódico Reforma, por cierto. Entonces, lo que pasa es que hay que estar bien informado, hay que tocar base, hay que platicar con la gente, y es lo que hacemos nosotros, platicar con nosotros. Estamos muy atentos con lo que pide la gente migrante, y por eso nos percatamos de que estaba ocurriendo. No es un movimiento artificial de protesta contra Marcelo Ebrard, no, es un reclamo legítimo, porque creen que Marcelo Ebrard no los ha escuchado suficiente, no ha hecho caso y no ha tenido, a pesar de que ha habido promesas de que iba a resolver muchos de los temas pendientes en los consulados, aún subsisten problemas y aún todavía hay designaciones a dedo de algunos funcionarios. Y es que tiene que ser legítimo que podamos nosotros salir a las calles y podamos decirle algo que yo incluso, querido Jaime, yo como migrante y como periodista, como tú quieras, como Toño Ruiz, pueda decir, oye, ¿sabes qué? Pues considero que las cosas no están bien en cuanto a tal situación en materia internacional o en tal consulado o qué sé yo, ¿no? Y eso no significa que esté yo del lado de Claudia Sheinbaum o que esté yo del lado de no sé, ¿no? Adán Augusto López. No puede ser así la situación. Te ofrezco disculpas, Jaime, se me está yendo la voz de la manera más radical. Te agradezco, como siempre, que hayas tenido esta deferencia de estar con nosotros. Híjole, se me está yendo la voz. Perdón, es que ando con un catarro marca demonio. Te voy a rogar, querido amigo, que por favor nos compartas tus redes sociales para que estemos cada vez más cerca de ti y te podamos ver precisamente en tu canal. Gracias, querido Toño. Cuídate a todos, por favor. Espero que te estés tomando tu jarabito o un tequilita. Y bueno, aprovecho para pedirle a la gente que se sume a nuestro canal de No Apto para Cínicos. Búsquenos en YouTube, No Apto para Cínicos. Denle a la campanita, suscríbanse para que les informe en cuanto entremos al aire. Transmitimos a partir de las 14 horas de lunes a viernes. Y también les pido que me sigan a través de mis redes, a través de mi cuenta en Twitter, @JaimeJourno, y también a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras de nuestro gran periódico La Jornada. Muchísimas gracias, querido Toño, cuídate y abrazos al equipo de producción. Gracias a ti, querido Jaime, un abrazo hasta donde te encuentres. Le digo, se me está acabando la voz, desafortunadamente, no sé qué está pasando por ahí. Tengo una tos impresionante entre invitado e invitado. Obviamente estamos recabando sus declaraciones, unas que le subimos a usted a nuestras redes sociales. Estoy anotando, escribiendo, no